Es la puerta de la Selva Negra, la sexta ciudad más grande de Alemania y uno de los principales centros industriales de Europa. Estamos en Stuttgart, urbe de carácter animado y espíritu joven gracias a sus 2 universidades y sus numerosas escuelas de formación para jóvenes ingenieros. Sus más de 600.000 habitantes también se benefician de uno de los climas más suaves de todo el país, con temperaturas medias por encima de los 0 grados en invierno y en torno a 20 en verano. En pleno corazón de Alemania, la ciudad tiene su punto neurálgico en Schlossplatz, la plaza más grande de todo el país y confluencia de un centro histórico, en el que destaca el Castillo Viejo y de las calles más modernas. El mejor ejemplo de esa fusión es Koninstraße, la principal arteria comercial de esta urbe, plagada de tiendas y pequeños cafés y coronada por la torre de la estación central. Stuttgart es una de las ciudades donde la reconstrucción germana tras la Segunda Guerra Mundial fue más evidente. Prácticamente devastada por los bombardeos hacia 1945, se convirtió después en uno de los emplazamientos clave de la Alemania occidental, rivalizando incluso por la capitalidad con Bonn. En esa recuperación social y económica fue fundamental la contribución de los grandes grupos industriales que tienen en sus calles sus orígenes. Marcas como Bosch o Porsche mantienen sus oficinas centrales y centros de producción en su área metropolitana, pero es, sin duda, Mercedes quien ejerce de principal motor económico de la ciudad. Este símbolo, el de la estrella plateada de Mercedes, es sinónimo de competición, es sinónimo de motor, y aquí en Stuttgart inunda prácticamente todo. En esta ciudad alemana también se celebran los éxitos de Mercedes en el Mundial de Fórmula 1, porque aquí tiene su origen la historia de la marca alemana. Aquí reside parte de la leyenda de Mercedes. La historia de amor entre Mercedes y Stuttgart se remonta a finales del siglo XIX, solo unos meses después de que en enero de 1886 Karl Benz patentara el que se considera primer vehículo de la historia propulsado por un motor de combustión interna. En un barrio de Stuttgart, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach diseñaban el primer coche de 4 ruedas. De la unión de estos 3 ingenieros nace la industria del automóvil, ligada ya para siempre a esta ciudad alemana. La denominación Mercedes llegaría en los albores del siglo XX y debe su origen al sobrenombre de la hija de uno de los principales inversores y comercializadores de los nuevos coches, el empresario alemán Emil Jelinek. La estrella plateada situada en la azotea de la estación central es testigo de la vida de los stuttgartenses. Pero en cualquier rincón podemos palpar la importancia de Mercedes para la ciudad. No obstante, unas 32.000 personas trabajan directamente en el centro de producción y la marca genera en torno a otros 50.000 empleos indirectos. Pero no solo es eso. Su implicación en el crecimiento y modernización de la ciudad se evidencia, por ejemplo, en otra de las pasiones de los habitantes de Stuttgart, el fútbol. Mercedes es el patrocinador principal del equipo local, que milita en la Bundesliga, e incluso da nombre a su estadio, el Mercedes-Benz Arena, cuya última reforma en 2011, estimada en más de 60 millones de euros, costeó en buena parte la marca de la estrella plateada. La simbología de Mercedes, eso sí, convive en la ciudad con esta otra. ¿La reconocen? En efecto, el escudo de la ciudad de Stuttgart comparte cabalino rampante con Ferrari. Cuenta la leyenda que Enzo Ferrari la incorporó a sus coches tras verlo en el avión de Francesco Baracca, un combatiente italiano de la Primera Guerra Mundial, que a su vez lo había copiado de un avión alemán procedente de Stuttgart, al que había derribado en plena batalla. Ese mismo caballo encabritado luce en el escudo de Porsche, cuya sede se encuentra a solo 12 kilómetros de la de Mercedes. Allí trabaja desde hace 4 años José Santos, ingeniero automovilístico originario de Salamanca y que ha vivido en primera persona lo que significa ser parte del equipo de la estrella plateada. Fue miembro del grupo de ingenieros de Mercedes en Fórmula 1 en 2007, coincidiendo con el difícil año de convivencia entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Yo estuve trabajando en McLaren cuando tenían motores Mercedes en 2007 y fue un año de mucha lucha y de muchas evoluciones por parte de chasis y por parte de motor. Y sí que como estábamos luchando por el campeonato, cada carrera o cada 2 carreras había evoluciones grandes y se notaba que se esperaba hasta el último minuto para recibir las evoluciones, poder montarlas en el coche y se hicieron grandes progresos durante el año.
Aquel año 2007 fue especialmente doloroso para Mercedes, entonces de la mano de McLaren. Con dos pilotos como Lewis Hamilton, una gran promesa que luego sería realidad, y Fernando Alonso, que venía de ganar 2 mundiales seguidos, la aspiración era máxima. Pero las disputas internas le dieron el mundial a Kimi Räikkönen y acabaron con la estabilidad del equipo y con el español fuera de él. 10 años después, la situación es muy diferente para Mercedes. Mercedes ha pasado de ser proveedor de motores a ser fabricante también de chasis, y eso han hecho un esfuerzo grandísimo, han hecho muy bien los deberes, dividieron mucho las áreas con gente muy importante, que casi es difícil conseguir que gente tan importante se ponga de acuerdo, y a veces piensas que si no van a ser demasiados gallos para un solo corral, pero les ha salido muy bien. Con el tema híbrido prima la eficiencia y han sabido ir al máximo, y parece pues que le han dado todas las vueltas posibles al reglamento, han aprovechado todos los resquicios, incluso esta polémica de si consumen más aceite que el resto, el aceite que es un hidrocarburo que también se quema, entonces parece que han estado explorando todos los resquicios. A pesar de haber conseguido su 4º mundial de constructores seguido y de haber vuelto a colocar a uno de sus pilotos como campeón del mundo, las distancias entre Mercedes y el resto se han acortado esta temporada. Con el paso del tiempo y con el mismo reglamento, las diferencias tienden a igualarse, todo el mundo tiende a converger hacia lo mismo. La ventaja de Mercedes ya no es tan espectacular, es una pena que Ferrari haya tenido sus problemas de fiabilidad tan dramáticos. La situación de Honda pues, debe de ser muy frustrante, porque la gente, tanto de McLaren como de Honda, están acostumbrados a ganar. Entonces tiene que ser muy duro estar ahí viviendo ese paso del desierto eterno. Y pues por Carlos Sainz me alegro un montón, porque pasa a tener un coche en el que puede mostrar mejor de lo que está hecho. La marca Mercedes como actividad de ocio, con las numerosas colecciones privadas de la región como atractivo y como fuerza motriz económica. La tasa de paro en Stuttgart es de solo un 3% y el salario medio anual supera los 33.000 euros, en buena parte gracias a la actividad de empresas como Mercedes. Es uno de los grandes motores de la economía. Por ejemplo, aquí en el pueblo de al lado trabajan 36.000 personas en Mercedes. Creo que hay más trabajadores que habitantes en el pueblo. Del otro lado del río, en Stuttgart, están las fábricas de motores, que también hay mucha gente trabajando allí. Y no nos solemos dar cuenta que no son la gente que trabaja en la marca, sino todos los que trabajan para pequeños proveedores o no tan pequeños. Entonces, la cantidad de gente que trabaja para el sector del automóvil es grandísima, y eso pues dinamiza toda la economía. Los alemanes han recuperado parte del sentimiento patriótico que han tenido por motivos históricos un poco de los que no se han sentido muy orgullosos. Parece que desde el Mundial 2006 de fútbol han empezado a estar orgullosos de ser alemanes, y entonces pues Mercedes es una gran marca alemana que siempre que se presenta un campeonato parece que no quiere ganar sino arrasar, y pues lo están consiguiendo. Entonces la gente sí está contenta, sí que se nota la afición a la Fórmula 1. Ese sentimiento de orgullo se traslada a una de las joyas de la ciudad de Stuttgart y hogar de la historia de la marca, el Museo Mercedes, que este año ha cumplido su 10º aniversario. Situado a solo unos metros de la sede central de Daimler, desde el momento en el que llegamos al Museo Mercedes se percibe el aroma de la vanguardia, de la tecnología, de los avances, de la elegancia, del diseño. Son valores de la marca que ha interiorizado a la perfección nuestro anfitrión, Padraig Lenihan, un irlandés afincado en Stuttgart que forma parte del universo Mercedes desde hace 18 años, los 4 últimos como una de las voces más autorizadas dentro del museo. Para mí y todos mis compañeros trabajamos aquí con muchísimo orgullo
porque aquí en nuestro museo tenemos no solo la historia de las marcas Daimler y Mercedes-Benz, sino de toda la historia del automóvil y del automovilismo. En nuestro museo vienen 800,000 personas cada año, no solo de nuestra propia empresa y propios equipos de carreras, no solo de Fórmula 1, también de los otros tipos de carreras, por ejemplo, German Touring Masters, también los ingenieros de las otras escuderías vienen a visitarnos. La primera carrera en 1894, entre París y Rouen, en una distancia de 125 kilómetros, participaban 22 vehículos de todos los países europeos y los primeros 4 vehículos a llegar a Rouen tenían motores de Daimler. Y el 5.º vehículo fue un motor de Benz. Entonces nuestra historia empezó también con la primera carrera. La mayoría de los visitantes preguntan de Juan Manuel Fangio y quieren saber dónde es su coche. Y con este coche él ganó el Gran Premio en el año 1955 en Monza. Para ganar campeonatos tienes que tener un equipo exitoso. Y esta mezcla de Mercedes-Benz con estos pilotos como Juan Manuel Fangio prueban que somos exitosos con estos pilotos. El argentino Juan Manuel Fangio fue el primer gran mito de Mercedes en la Fórmula 1. 2 de sus 5 mundiales los logró con el motor de la marca alemana, con su histórico W196. Pero tras el desastre ocurrido en las 24 horas de Le Mans en 1955, una carrera en la que también participaba Fangio y en la que murieron 83 personas tras un brutal choque, Mercedes abandonaría durante años la competición. Fijaos en esta parrilla que tenemos aquí. Tenemos el coche campeón de Mika Häkkinen de 1998, tenemos el campeón también de 2008, el de Lewis Hamilton, y el de 2016, el de Nico Rosberg. Pero aquí en el Museo de Mercedes ya están preocupados en hacerle sitio, en hacerle un hueco al nuevo miembro de la familia, al coche campeón de Lewis Hamilton del año 2017. Nos alegra muchísimo porque vamos a tener este coche de Hamilton en nuestro museo. Aquí es un vehículo de Rosberg. Con este vehículo él ganó el campeonato el año pasado y vamos a tener en el año próximo este coche de Hamilton. Y van a visitarnos para entregar este vehículo. Los monoplazas de Fórmula 1 constituyen, sin duda, uno de los principales atractivos del museo. Y los encargados de traerlos hasta esta parrilla fueron los 3 hombres que los convirtieron en campeones del mundo: Mika Häkkinen, Lewis Hamilton y Nico Rosberg. El coche del piloto alemán ha sido el último Fórmula 1, hasta el momento, en incorporarse a la exposición, y su llegada se convirtió en una auténtica fiesta. Welcome to the Mercedes-Benz Museum here.
Freut mich natürlich, weil alle extra für mich hier hingekommen sind heute und das ist natürlich sehr, sehr schön, eine große Ehre und deswegen gebe ich mir auch so viel Mühe wie möglich. It must be the original, it's still broken. To have my own silver arrow at the end of this row with the car from Mika Häkkinen right behind me, undescribable. It's a very special experience. Antes de la llegada del coche de Nico Rosberg, su lugar lo ocupaba el monoplaza campeón de Lewis Hamilton de 2015, que se instalaba a solo unos metros del de 2008, uno de los más solicitados por los visitantes, el de su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. You guys did a fantastic job all season, and you deserve this. So this is for you and to my family. Thank you for all supporting me and believing in me. Go west! Go west! Let's go over the road, yeah? Let's get into the other place, please. Marcus, let's go to the other place. Rodeado de la leyenda de Mercedes, es en el museo donde Hamilton ha podido sentirse en la piel de otro mito de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Here we are in Mercedes in Stuttgart at the incredible museum, but just to see the road of evolution over the years and see how the cars evolved from the very first in, I think they said 1901, it's incredible just to see what incredible heritage and history this company has. It's fantastic. It's like a rocket. I can't imagine driving it. Driving this with no seatbelt, that close to the steering wheel at 300 plus, I mean, that's crazy. Like a lounge chair look at this. It's like one of those comfortable chairs you have at home. It's got no seatbelt in it. The steering is moving. No speedo. I guess back then you had no time to look. I wouldn't fit my helmet on. My current helmet would be touching the steering wheel, I think. So it's like driving like a grandma. You kind of have to change gear with your arm out of the car. It's crazy. And the wheel is right next to me. Yeah. And I think when they went around the corners, they kind of leaned like this. If they just moved this a little bit further away, he would have had so much more control of the car. Hasta la aparición de Lewis Hamilton, el último gran nombre de la Fórmula 1 ligado a Mercedes como campeón era el de Mika Häkkinen. Su MP413 de 1998 es otra de las joyas de la exposición. MP413, fantastic car, still it is fantastic car after all these years. The special about this car is we did the incredible development work with this car, with the engine, with the chassis, and after many, many kilometers of testing, we made this car to be a best in the world. And it's a winner of Monte Carlo Grand Prix. It was a crazy and a great experience what I had with this car. It is beautiful and best in the world. Mercedes-Benz Museum is beautiful and definitely full of history. Well, in Mercedes-Benz Museum you have such many, many places, fascinating places where you can go. But personally, I think the
area where is all the racing cars, that fascinates me most. Entre los más de 800.000 visitantes anuales que registra el museo hay perfiles que aprecian, además de la riqueza de la exposición, el estilo arquitectónico del edificio. 48 metros de altura, 16.500 metros cuadrados de visita guiada, 180 vehículos de todo tipo repartidos en 9 plantas conectadas entre sí por modernos ascensores junto a los que se proyectan imágenes históricas de la marca, y un diseño vanguardista ideado por los arquitectos holandeses Ben van Berkel y Caroline Bos. Es probablemente la mezcla de vanguardia, historia, tradición y éxitos lo que hace que el Museo Mercedes se haya convertido en la principal atracción turística de la ciudad. I live in Stuttgart and we are here now today with friends from Paris. Our friend, he is a Formula One fan and a fan of all racing cars. Yeah, what I like about the museum here and with the cars is that there's a lot of history, a lot of tradition, and the Germans are very proud of that. And I would say the car, this car here, the Formula One car, and Mercedes have evolved because of wanting to always improve and get better. And I think that spirit is in Germany. They work hard, play hard, and you see the results of that in every way of life, really, and that's including in the cars. A pesar de ser fanáticos de Mercedes, a la hora de analizar el Mundial de 2017, los visitantes coinciden en la tendencia a la igualdad. Well, for the sport, I think it's good to have competition. So I think it's good that Ferrari has been stronger this year, and also the Red Bull cars winning races with Verstappen. I think the development of Mercedes was better. They got more fixed the problems with aerodynamics, and I think they developed their car better than Ferrari did. El museo sirve además como centro de convenciones, lugar de celebraciones de multitudinarios conciertos e incluso sala de cine al aire libre. Absolutamente todo en Mercedes se hace con una misma intención, un objetivo fijado desde el origen de la marca. Daimler, Gottlieb Daimler, cuando ya estaba todavía estudiante en la universidad aquí en Stuttgart, él siempre dijo, lo que acabas de lograr, igual que bueno es, tienes que mirarlo con ojos críticos para hacerlo mejor en el futuro o ya mañana. Con esta mentalidad trabajamos todos. La vida de los habitantes de Stuttgart y de Alemania en general está marcada por la pasión por el motor y en particular por Mercedes, una pasión por la Fórmula 1 que demuestran día a día y que van a tener oportunidad de demostrar aún más en 2018 con el regreso del Gran Premio de Alemania. Hasta que llegue ese momento es tiempo para disfrutar de los dos últimos hitos en sumarse a la leyenda de Mercedes.